Acabo de encontrar un movimiento encabezado por unos argentinos brillantes que se llaman Santiago Siri y Pia Mancini, por Paula Berman y un grupo de muchas personas y activistas que se han dedicado o se han dado la tarea de repensar en la democracia. Yo estudié la carrera de Derecho y he ejercido como abogado, he sido servidor público y como ex servidor público les puedo decir que hay mucho desconocimiento de lo que implica ser servidor público. Pareciera que ser servidor público es una credencial para que puedan hacer su voluntad por encima de las personas. Esto no es así. Por lo tanto, hay algunos puestos, como ustedes saben, que son de elección popular. El día de hoy quiero que le echen un vistazo a la página de democracy.earth y que puedan hacer lo necesario para que apoyen la propuesta que estoy haciendo, con la finalidad de que cada uno de ustedes pueda hacer la presión necesaria con las autoridades que van a ser electas en este próximo 1 de julio para que se inscriban a esta aplicación que se llama Sovereign, que está dentro de Democracy Earth, con la finalidad de que se obliguen a que la representación, exactamente como la dicen, sea directa. Entonces todos sepamos a quién vamos a delegarle esta parte de poder que nos corresponde a nosotros y que le estamos dando la oportunidad, porque así están hasta ahorita las reglas, de que alguien nos represente y que con esa representación ellos puedan proponer leyes, puedan proponer cambios. A mí me gustaría que nos demos a la tarea de darnos cuenta cómo podemos tener el control sobre nuestros representantes, así como pudiera ser en un poder. Les aseguro que si alguna persona de las que está viendo ha otorgado un poder, en general no otorgan poderes para todo, que le llaman poder general ilimitado, con facultades para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio, a cualquier persona. Cuando lo hacen se lo entregan porque tienen toda la confianza en que esa persona va a poder representarlos de manera adecuada. Lo que nosotros hacemos con la elección y con una cruz que hacemos sobre un recuadro de una boleta, entregarles prácticamente un poder para actos de administración y para actos de pleitos y cobranzas, para actos de dominio, en donde les cedemos nuestra voz y nuestro voto en un congreso en que se ubica igual de otras personas que a su vez fueron elegidas por las personas que los conocen y que saben que en teoría no nos deben de defraudar. Y ahora tenemos esa grandiosa oportunidad de formar parte de una actualización de la democracia, de la innovación, de aprovechar la innovación que han generado estas personas, pero que nosotros nos podemos sumar como ciudadanos. Les platico que ellos hicieron un partido que se llama, en Argentina se llama el Partido de la Red, y que el Partido de la Red en Argentina tuvo 22,000 votos. Aquí podríamos hacer algo igual, pero algo de lo más importante que podemos hacer en este preciso momento es pedirles a las autoridades que se sometan y que se obliguen a que una vez que sean electos se va a debatir en esta plataforma Sovereign y que también vamos a hacer uso de estas nuevas herramientas, que podamos entrar todos a la democracia, en donde es mucho más sencillo a través de nuestras computadoras, a través de nuestros teléfonos, a través de nuestras tablets, de nuestros dispositivos electrónicos, podemos acceder de una manera mucho más sencilla y podemos ser parte desde la tecnología, desde lo que haces todos los días, desde lo que hacemos todos los días, revisando las redes sociales más conocidas, Facebook, Twitter, Instagram, revisando en YouTube. Dejemos a un lado las diferencias como personas que vivimos en un mismo lugar para encontrarnos con que podemos tener una representación mucho más directa y no darles carta blanca y un salvoconducto a las autoridades para que hagan exactamente lo que quieran. Y esto lo hago desde un afán completamente apartidista, sin ningún tinte político, sin ninguna discriminación para ninguna persona, porque esto tiene que ver con un movimiento internacional. Propongo que México sea ejemplo, así como lo fue en la revolución, y cómo se va contagiando que las cosas pueden cambiar. Este es un método muy bueno para que no importa quién sea el que gane las elecciones, no importa quién diga la mayoría que gane las elecciones. Si nosotros hacemos este ejercicio de democracia directa, en donde podamos tener el control y la rendición de cuentas sobre nuestros legisladores, sobre nuestros representantes, vamos a poder dar el ejemplo de civilización, de que no importa si
gana el que va ahorita en la punta, o gana el que va en medio, o gana el que va hasta atrás. Que gane el que se comprometa a que va a escuchar y va a acatar la voluntad de la mayoría, y va a haber un canal abierto para la discusión y para el debate de las ideas, y que va a hacerse lo que la mayoría diga. Esto está en nuestras manos, es muy sencillo de hacer. Aquí abajo voy a dejar todos los links necesarios para que puedan ustedes suscribirse, conocer. En el siguiente video voy a dar la información precisa de cómo poder ser parte de este movimiento, y que tenemos que hacerlo de manera inmediata. Tenemos un poquito menos de 3 meses, pero lo podemos hacer y podemos correr la voz para que ya baste de vivir como vivimos, que las cosas funcionen como deben funcionar, que la policía funcione como debe funcionar, que los servidores públicos que tienen a su cargo la representación funcionen como deben de funcionar, y que no hagan lo que les dé la gana a un grupo, a una persona, a unas personas o a quien sea, que haga lo que la mayoría bien informada quiera que se haga. Muchas gracias. Por favor, si no estás suscrito, considera la posibilidad de hacerlo, de compartir esto con las personas que te conocen y que puedan estar interesados, y también te agradecería mucho que ayudaras a este movimiento a que se disperse y para que se pueda conocer en muchos lugares, que lo compartas en tus redes sociales y que hagas tuya esta propuesta, porque yo soy el canal únicamente para conectar una cosa con la otra, pero la idea ha sido de algunas personas, de unos programadores, de politólogos. En mi caso, yo le quiero aderezar en mi país con el derecho y con la forma de defendernos, pero también con la estrategia para que podamos todos tener un éxito en estas elecciones y podamos dar el ejemplo de civilidad, de inteligencia y de gobernabilidad. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.